en el Evangelio según San Marcos. Capítulo 16. Este es el relato justo que habla acerca de la resurrección. Es uno de los relatos más importantes para la vida de la iglesia, porque la Biblia dice justamente que toda nuestra esperanza justamente se cifra en la resurrección de Jesucristo. Toda la expectativa cristiana, realmente su punto focal se trata justamente de la resurrección. El apóstol Pablo escribió diciendo así: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pensando en esto, le invito a que oremos. Señor nuestro, gracias por la presencia tuya. Gracias, Dios, porque eres tú el que nos ha llamado y podemos experimentar de tus cuidados, de tu bendición. Glorificamos tu nombre, Señor, y queremos pedirte que esta mañana seas tú el que nos guíe, el que nos muestre a través de tu palabra, Señor, cuál es el plan que tú tienes para nuestra propia vida, de qué manera tu resurrección ha de significar un mensaje para nosotros en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Volvamos al texto. Podemos ir paso a paso en ese texto. Son unos pocos versículos del 1 al 7, pero tienen un mensaje en verdad importantísimo para la experiencia de cada creyente. Dice el versículo 1: cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Quiero que piense un poco en esto. Aquí hay un punto de transición que va a dar origen justamente a lo que va a ser conocido como el Día del Señor. Los judíos tradicionalmente celebraban como la fiesta importante, la fiesta semanal para cada uno de ellos, justamente el Shabbat, o mejor dicho, el Shabbat, que no es exactamente el sábado, sino que empieza el viernes por la tarde al caer el sol y concluye el sábado al caer el sol. Pero el punto focal del Shabbat es justamente de reposo, de descanso, y tiene que ver justamente con ese espacio de descanso. Su fiesta principal es justamente el día viernes. Pero aquí va a empezar a generarse un nuevo concepto acerca de cómo nos relacionamos con Dios. Ya no es solamente el descanso, sino que va a dar origen con esto a la festividad cristiana más importante. La razón por la que nosotros nos reunimos los domingos justamente es porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, resucitó justamente en un día domingo. Siguiendo esa forma de contabilidad de los judíos, Jesús había sido crucificado el viernes. Después de estar en la sepultura, el domingo es el día de la resurrección. Entonces los cristianos nos reunimos los domingos justamente por eso, porque lo que nosotros celebramos no es el reposo, sino que nosotros nos reunimos todos los domingos a celebrar que Jesucristo ha resucitado. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos. Entonces ahí va a haber un poco esa transición, pero hay algo más. Compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo de la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Y eso fue lo que ellos hicieron. Quiero que consideres brevemente el escenario donde ellas se encontraban. Un escenario que está en ese entorno un tanto sombrío. Ya sabían que su maestro había fallecido. Ya sabían que la muerte de Jesús había ocurrido. Y si observas el texto, no están realmente en ese momento caminando hacia el encuentro con el para encontrarse con un Jesucristo vivo. Realmente ellas van en un entorno completamente distinto. Ellas están caminando hacia un encuentro, a un espacio donde están caminando en un espacio totalmente distinto. Ellas también lo siguieron. Y hay algunas características de esas mujeres que vale la pena que nosotros pudiésemos recordar. Número 1, en primer lugar, esas son mujeres en verdad valientes, le siguieron hasta el fin. Este mismo grupo de mujeres, si hubiésemos regresado un capítulo antes justamente, son las mujeres que estaban con él
en la cruz. Son ese mismo grupo de mujeres, unas poquitas. Ahora, quiero que consideren nada más lo que eso significa. Por un lado, es fácil seguir a Dios, es fácil seguir a Jesús cuando todas las cosas están caminando bien. Cuando estamos siendo bendecidos, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, es muy, muy fácil poder seguir a Dios. Es más, cuando surge una enfermedad, más de un creyente, de pronto su fe empieza a tambalear y entonces de verdad tiene que revisar qué tanto en verdad ha creído en el Señor. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que es muy fácil seguir a Jesús, muy fácil seguir a Dios cuando las cosas están caminando bien. Pero estas son mujeres que a pesar de todas las dificultades, a pesar de los problemas, sí pudieron enfrentar la crítica y por qué no incluso la persecución, porque si a Jesús le estaban crucificando, acusado de sedición contra el Imperio de Roma, seguramente a todos sus seguidores podrían haber sido sospechosos. Entonces, son mujeres que le siguen hasta el fin. Ahora, hay una característica más. Son mujeres también llenas de amor. ¿Sabe? Es su maestro el que yace en la tumba. O eso es lo que ellas están creyendo hasta ese momento. Ellas creen que es su maestro el que yace en la tumba. Ahora, por las circunstancias en cómo había ocurrido la muerte de Jesús, por supuesto no había oportunidad, no hubo el espacio de tiempo para poder quitar a Jesús de la cruz, dar todo el tratamiento que un cuerpo judío debería de recibir para poder ser sepultado. La verdad es que eso fue muy apresurado. Simplemente lo tuvieron que llevar a sepultar y ya rápido, antes de que pusiera el sol, porque estaba por iniciar justamente la fiesta de la Pascua. Entonces, antes de las 6 de la tarde, ya debieron haber sepultado a Jesús aquel día viernes, pero han pasado unos días. Son mujeres que han amado a Jesucristo. Son mujeres que le han servido fielmente, que fueron testigos de milagros, que fueron testigos de lo que Dios había realizado en medio de ellas. Y entonces, una manera de mostrar amor en este caso es ir hasta el sepulcro, prepararse, ungir en este caso, y preparar, si puedo decirlo así, de forma digna, preparar de una forma digna el cuerpo de su maestra para una sepultura. Sin embargo, hay una característica más de parte de estas mujeres. La siguiente característica tiene que ver con la valentía y un asunto más. La valentía de estar ahí, porque llegar ahí, ellas ya sabían que había soldados romanos que habrían de estar guardando ese lugar. Justamente como parte de la prevención, porque había gente que había escuchado que Jesús había dicho que habría de resucitar, y entonces le pidieron al gobernador, por favor, coloca guardas ahí para que no haya forma de que alguien pueda hurtar el cuerpo y después vayan a salir con historias. Jesús había yacido en la tumba, pero esas mujeres llegan todavía, y la realidad es que ellas también necesitaban crecer todavía un poco más al respecto de su fe. Ellas llegaron todavía asumiendo que iban a encontrar el cuerpo de su maestro ahí en la tumba. Eso es lo que ellas estaban asumiendo. Los preparativos, las cosas de cómo ellas van, justamente lo denotan así. Apenas habían salido, fueron a la tumba de Jesús, y lo que habían llevado ya llevaban los perfumes para untarlos en el cuerpo. Ellas sabían que que querían encontrar ahí el cuerpo de Jesús. Esa es la idea con la que ellas fueron. Sin embargo, ellas habrían de encontrar no solamente una respuesta, sino habrían de encontrar que Dios efectivamente los habría de llevar un poco más lejos. Hasta aquí, déjame hacer una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás tú a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? Seguir a Jesús y asistir los domingos está bien. Es un espacio de bendición. Y si se tornara un poquito más difícil, ¿estarías dispuesto a seguir a Jesús? ¿Qué tanto estás dispuesto a seguir a Jesús?
No me lo crea, pero yo lo he escuchado aquí en esta ciudad de Acapulco. De pronto me dicen, es que deberías de ver cómo está la costera. Y ya no es fácil llegar ni siquiera a un culto. No estoy ni siquiera hablando de verdad de seguir a Jesús en el sentido más extremo, sino que incluso la realidad es de que en muchas de las ocasiones, aquí y en otras ciudades, apenas hay un problema de tránsito y ya no es fácil seguir a Jesús. Si llueve en algunos lugares, mejor ya no vamos. Si hace mucho frío, mejor ya no. ¿Sabe qué tanto es nuestro compromiso? Las mujeres de las que estamos hablando, de las que habla el Evangelio, son mujeres que estuvieron ahí hasta el final. No hubo manera de echarlas para atrás. Incluso, debe decirlo, y me disculpan los varones, pero yo también estoy incluido en ello. Los varones que estaban ahí, los discípulos de Jesús, no estaban. No estaban ahí. Me disculpan, pero los varones no estaban. Fueron mujeres, y déjeme decirlo así. Quizás le parezca paradoja, pero al final de cuentas es lo que el texto enseña. Resultaron ser más valientes ellas que los varones. ¿Sabe? Hay una lección que también nos están enseñando ahí. Requiere una mayor fidelidad de parte nuestra. Cuando nosotros decimos que queremos ser discípulos de Jesús, en verdad, ¿qué tan dispuestos estamos para poderlo hacer? Y si seguimos más adelante, hay una pregunta que vale la pena hacer. ¿En qué nivel se encuentra nuestro propio compromiso? ¿Somos capaces de creer que Jesús efectivamente puede desarrollar lo que Él dice? Aquellas mujeres, con todo y la valentía que es loable, por supuesto, en este caso, pero al final de cuentas, les faltaba fe. No les faltaba amor y no les faltaba valentía. Les faltó fe. Su fe necesitaba crecer. ¿Por qué? Ellas estaban ahí comprometidas, estaban dispuestas. Todo eso es loable. Pero la realidad es que llegan todavía buscando el cadáver de Jesús, cuando Jesús ya les había dicho que Él habría de resucitar. Esa es una pregunta, algo que nos cuestiona a todos finalmente. Hemos escuchado de las promesas de Dios, hemos escuchado de sus bendiciones, hemos escuchado de los enormes proyectos de Dios e incluso muchas de las ocasiones asimismo lo enseñamos y le decimos a las personas que llegan por primera vez a una iglesia, les decimos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hubo una mujer en la historia de Jesús, la hermana de Lázaro, a la que Jesús le tiene que preguntar, ¿crees tú esto? Se trataba de preguntar, es una pregunta bien difícil la que le estaban haciendo. ¿Crees tú que tu hermano puede volver a vivir una vez que ya ha estado muerto? Tiene 3 días de muerto. Las mujeres, sus hermanas, estaban llorando ahí, estaban afligidas todavía porque ya habían sepultado a su hermano y tenía ya varios días de haber muerto. Y llega Jesús y le dice, tu hermano puede volver a vivir. Y es una pregunta difícil. ¿Crees tú que Dios puede darle nueva vida a alguien que ya está muerto? Es una pregunta difícil. Déjame hacer una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Crees que puedes sanar? ¿Crees verdaderamente que Jesucristo puede sanarte? ¿Crees que tu matrimonio tiene solución? ¿De verdad lo crees? ¿Crees que Dios es capaz de restaurar
esa vida fragmentada donde te encuentras, que puede traer una solución a la soledad en la que vives? ¿Crees que puede hacer eso? Porque si tú lo crees, dice las Escrituras que para el que cree, todo es posible. Y aquellas mujeres necesitaban crecer un peldaño más en su fe y creer que justamente Jesús podía resucitar. ¿Sabes? La resurrección también implica una cosa, la certeza. Porque si Cristo resucitó, si Él pudo haber hecho eso, entonces mi matrimonio tiene solución. Mi relación tiene solución. Mis enfermedades tienen solución. Porque si Cristo pudo vencer a la muerte, sin duda, Él puede seguir haciendo eso y mucho más. Vamos otra vez al texto. Regresemos una vez más al texto. Así que el domingo por la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Algunas cosas que están ahí. Sabían que su maestro, por supuesto, había muerto. Iban llenas de preocupaciones. Pero, ¿sabes? Dios es capaz de cambiar nuestros sentimientos en un tris, en un chasquido de dedo. Nuestros sentimientos pueden ser transformados. Cuando Dios actúa, las cosas pueden ser totalmente diferentes. El escenario en el que ellos van justamente en un ambiente todavía sombrío. Pero Dios cambia ese horizonte y lo hace de una forma dramática. ¿Sabes? Uno de los salmistas dijo: Dios transformó mi lamento en un baile. Y me ciñó, me vistió de alegría, me quitó mis ropas de luto para darme una vestimenta totalmente distinta. Dios es el que puede hacer eso, para entonces así mostrarnos su voluntad. Dios es capaz de hacer eso. Así como hace rato te pregunté si Dios puede transformar mi hogar, si Dios puede transformar tu salud, si Dios puede transformar las circunstancias oscuras en las que yo vivo, si Dios puede hacer eso, Dios puede hacer absolutamente todo. Y lo va a hacer para poder llevarnos a cumplir su voluntad. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Dios incluso te tuvo que sorprender a ti? ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendió Dios al cambiar tu escenario? Si no lo has experimentado, es momento de que lo empieces a experimentar, porque ese Dios transformador es el que cambia nuestro horizonte y nos brinda esperanza y nos da un escenario totalmente nuevo para que lo podamos experimentar. Entonces, ¿de qué forma ese actuar de Dios va a transformar ahora el escenario donde yo me encuentro? No sé cuál sea la circunstancia específica de cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, pero sé que Dios es capaz de transformar ese escenario y de llevarnos ahora, déjeme usar una expresión que está en las Escrituras, para llevarnos ahora de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Dios es capaz de lograr eso en la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, se trata de eso. Ahora es un mensaje de paz y de esperanza. Quiero que veas cómo empieza esto. No sé cuál sería tu idea, pero acaban de llegar ellas hasta una tumba. Pero al mirar, esas piedras muy grandes, pero al mirar la tumba vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Verso 5. Y después, no sé cuál sea tu expectativa, pero a mí no sé qué ocurriría si un día tuviese que entrar a una cripta y encontrarme gente ahí. Y eso es lo que ocurre con esas mujeres. Y Dios envía un mensajero suyo para que ese mensajero suyo, en ese ambiente de desolación, les provea un mensaje de esperanza. Pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha vuelto a vivir. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos
y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Quiero que veas lo que ocurre con ellos. La resurrección, hay 3 cosas que nos brinda. La primera parte de ellos, no se asusten, porque la resurrección implica para nuestra vida consuelo. Significa que podemos tener paz. En un escenario difícil, cruel, como pudo haber sido la muerte de su maestro, o como puede ser cuando te dan una noticia de desahucio, cuando te están dando noticias de que tienes una cuenta enorme e insalvable. Yo no sé cuál sea el escenario. De pronto parece que se nos cierran todas las puertas y todo eso ocurre y eso empieza a afligirnos. Y en medio de todo ello, ahí, para los creyentes en Jesucristo, ahí hay un mensaje de esperanza y Dios está diciendo, hay una posibilidad para con cada uno de nosotros y nos brinda consuelo ese mensaje de la resurrección. Número 2, nos brinda esperanza. Ve el texto otra vez más. No se asusten. No está aquí, sino que ha vuelto a vivir. ¿Sabes? Entonces hay un cambio que se hace importante porque la resurrección de Jesucristo nos dice una cosa importante. Si Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. El apóstol Pablo después tuvo que escribir acerca de esto, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, porque Él es solamente las primicias de lo que un día habrá de ocurrir con cada uno de nosotros. Nuestra experiencia de vida no termina aquí en la tierra, sino que estamos preparados de aquí para la eternidad, y el futuro próximo que nos espera a un creyente en Jesucristo es ir a la presencia de Dios. ¿Sabe? Por eso es que cuando vas a un funeral y ahí hay gente que es creyente en Jesucristo, resulta que el funeral se torna en cosas bien distintas. Porque de pronto empiezan la gente a cantar. Y hay un himno de esos que acostumbran poner en los funerales, pero que por cierto no es de duelo, sino es un canto de victoria, y dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. ¿Por qué? Porque la expectativa que un creyente tiene es de que justo cuando yo cierro aquí mis ojos en este mundo, al mismo tiempo estoy abriéndolos otra vez en la presencia del Dios Padre y Todopoderoso, y ahí estaré por todos los siglos para experimentar de sus bendiciones. Y por supuesto, ese es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que Dios me dice, porque voy a pasar de un escenario con enfermedad, con dolor, con luchas, paso a un escenario donde todo es gloria y bendición, donde no hay más enfermedad, donde no estoy limitado, donde el proyecto de Dios para mi propia vida llega a su pleno cumplimiento. Entonces, por supuesto, que la resurrección de Jesús es al mismo tiempo esperanza para mi propia vida, un asunto más. Eso tiene que ver con generar en cada uno de nosotros confianza de que nuestra salvación ya está asegurada. Este fragmento termina con una nota importante. Versículo 7. Habla acerca de la misión. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. La historia no terminó aquí. La historia, realmente este es su punto de inicio para los creyentes. Porque se trata de ser transmisores de la experiencia de la resurrección, donde manifestamos la resurrección ahora como una manera de vivir. ¿Sabes? Tu manera de vivir es una forma de mostrarle a otros que Jesucristo vive. Tu manera de vivir, solo tu forma de vivir incluso. Cuando vives como resucitado, eso significa que vives en esperanza, que vives confiado, que no importa qué es lo que vaya a ocurrir, estás en las manos de Dios. Cuando vives como resucitado significa que sabes
que tienes al lado tuyo al ser más poderoso de este universo. Ese ser poderoso que se puso a favor tuyo porque deseaba bendecirte. Vivir como resucitado es no que no tengas problemas, sino que confías. No que no pases enfermedades, sino que crees. No que no tengas ninguna dificultad, porque todos las tenemos. Tenemos enfermedades, etcétera. Todo eso nos ocurre en este mundo. El ser cristianos no nos hace inmunes a las enfermedades, no nos hace inmunes a los problemas, no nos hace inmunes a las dificultades e incluso en los problemas en los que solemos meternos. No. Pero al mismo tiempo, vivir como resucitado significa que yo creo que el Dios poderoso tiene un plan para mi propia vida y que Él mismo, incluso a través de los conflictos por los que me permite pasar, aún en medio de ello, me está conduciendo a que el propósito de Él se cumpla. Y el propósito de Dios para su vida siempre, siempre, siempre será glorioso para aquellos que pueden descansar en Él. Te invito a que oremos ahora, porque cada uno de nosotros hemos de salir de este lugar para transmitirles a otros que Jesucristo vive. Oremos. Dios y Padre, gracias por la experiencia de estar aquí reunidos. Gracias, Dios, porque podemos experimentar de tu bondad, de tu cuidado. Padre nuestro, sé tú bendecido, Señor, y bendice a este pueblo tuyo, porque tú nos llamaste para poder ser bendición a otros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.